Estados Unidos en la profecía, este gran país de América, cuna de la libertad, ejemplo constitucional para todos los países del mundo. Pero ya Estados Unidos ha cumplido su rol. Dios levantó este gran país con este propósito de poder tener plena libertad en el mundo para poder predicar el evangelio eterno. Precisamente, si recordamos la historia, la supremacía papal, cuando el poder romano, Roma se dividió en 10 naciones, vimos que se dividieron en 10 tribus. De ahí salieron los anglosajones, que es Inglaterra, los alamanes, que es actualmente Alemania, los francos, que es Francia, los burgundios, Suiza, los suevos, Portugal, los visigodos, que es actualmente España, y los lombardos, que es actualmente Italia. Érulos, ostrogodos y vándalos no existen, porque dentro de esos 10 cuernos, dentro de esas 10 naciones, surge una nación pequeña o surge un cuerno pequeño. Ya a esa bestia, o sea, el dragón de Apocalipsis 12, no se le ven 10 cuernos, se le ven 11 cuernos, porque dentro de esos 10 sale ¿qué? Un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño iba a hacer guerra contra 3 cuernos originales del Imperio Romano. Precisamente los lombardos, Italia, convierten a Roma en su capital. Dentro de Roma nace un país de 44 hectáreas, llamado ¿cómo? El Vaticano. Este poder, en el año 538, destruyó el último poder arriano, érulos, ostrogodos y vándalos. De ahí, desde el año 538, Justiniano le da todo el poder al Papa, al papado, y obtiene una supremacía sin precedentes. Quitaba reyes y ponía reyes. Hacía y deshacía en Europa. Tomó esa supremacía por 42 meses. ¿Cuánto sería 42 por 30? 1260 días, pero al hablar de profecía estamos hablando de años. 1260 años. En Apocalipsis 12 dice que se le dio a la mujer 2 alas de grande ¿qué? ¿Cómo Dios conoce el futuro? 2 alas de grande águila, para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, donde es mantenida por 1260 años. Precisamente debido a la intolerancia religiosa en los países europeos, un grupo de peregrinos salieron de Europa buscando libertad, precisamente libertad religiosa, y huyeron y llegaron a este continente. Llegaron a América, en el puerto de Plymouth. Ahí llegó el famoso barco llamado ¿cómo? El Mayflower. Y desde entonces se celebra una fiesta todavía en Estados Unidos que se llama Thanksgiving. Dar gracias a Dios. Gracias a nuestros primeros padres que llegaron al puerto de Plymouth, se fundó esta gran nación. Se hizo una tremenda constitución, separación de iglesia y Estado. Y hasta se permitió usar armas también. ¿Saben por qué? Porque en Europa el poder católico, las cruzadas católicas, estaban armadas y arrasaban con los cristianos. Y no querían que eso sucediera en este país. Si en dado caso llegase a unirse la iglesia y el Estado, que exista la libertad de usar arma. Así que aquí todo el mundo puede usar arma. Está aprobado por la Constitución para que se puedan defender. Eso es lo que pensaron en el Congreso acá en los Estados Unidos.
En Europa los cristianos usan armas, porque ustedes sepan, allá se defienden. Allá los atacan y allá se defienden. Por eso todavía existen los cristianos en Europa. Pero bien, vamos a entrar de lleno a lo que es la profecía y el papel que ha jugado Estados Unidos, que está jugando y que va a jugar en el futuro. Y el papel que usted va a jugar también. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 2, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre que blasfemo. Ya está hablando de religión, porque la blasfemia es únicamente contra Dios. O sea que es un poder blasfemo. Aquí está hablando directamente del poder papal, voy a hablar claramente. Esta bestia, dice, y la bestia que vi era semejante a ¿qué? A un leopardo. Cuando estudiamos Daniel 7, vimos que apareció un leopardo que tenía 4 cabezas y 4 alas. Ese leopardo simbolizaba ¿a quién? Al imperio griego macedónico dirigido por Alejandro Magno. Las 4 cabezas de leopardo, nos dimos cuenta de que el poder de Alejandro Magno, en su potencia, en su poder, se iba a quebrar ese cuerno. Y salieron 4 en su lugar. Esos 4 cuernos que salieron en su lugar, del norte, sur, oriente y poniente sobre la cabeza de esta bestia, este leopardo, simbolizan los 4 generales de Alejandro Magno que tomaron el reino: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Estamos ahí. El imperio griego macedónico. Esta bestia tiene cuerpo de leopardo y es el poder papal. O sea, hace que este poder iba a tener características de los 4 imperios mundiales. Y sus pies, ¿como de qué? Como de oso. Tendría características de los medos y persas. Y su boca, ¿como boca de qué? Como boca de león. El león simboliza al imperio babilónico. Y el dragón, que era Roma imperial, pero que al mismo tiempo es el diablo, porque es el que trabaja a través de las agencias. Y el dragón, Roma imperial, le dio su poder. ¿Dónde tenía su trono los Césares? Cuando el apóstol Pablo dijo, yo apelo al César. Pues has apelado al César irás. ¿Y lo llevaron a dónde? A Roma. En Roma estaba el asiento de los Césares. Pero esta bestia, el diablo, dice, yo no puedo engañar el mundo con emperadores ni con caballos. El mundo se va sofisticando cada día. Aquí yo tengo que cambiar mi estrategia. Entonces el mismo diablo levanta un poder político religioso. Este poder político religioso es levantado en el año 312. Les voy a contar un poquito cómo se fundó la Iglesia Católica. El apóstol Pablo llegó el evangelio a Roma apelando porque lo querían linchar los judíos. Ahí en Roma el apóstol Pablo empezó a escribir cartas, la carta a los romanos, y muchas epístolas que él escribió. Pero en Roma, que estaba llena de esclavos que trabajaban en las minas, cuando llegó el evangelio a esta gente, la gente lo abrazó con tesón, con amor. Y en Roma prácticamente casi todo el mundo se convirtió al cristianismo, inclusive la mamá de Constantino, doña Elena. Constantino tenía una esposa llamada Fausta. También Fausta aceptó el mensaje. Aceptó el mensaje. ¿Se llama Fausta usted, hermano?
Pues Fausta se llamaba la esposa de Constantino. Y le hablaron a Constantino del Evangelio. Pero el líder máximo de Roma era el emperador, que simbolizaba al dios Sol, representaba al dios Sol. Viene Constantino y tenía problemas en Roma, porque Roma estaba dividida en tres partes. Una parte la dominaba Magencio, la otra parte la dominaba Licinio. Y él estaba desesperado porque quería controlar todo Roma, todo Italia. Y empezó a idear cómo hacer esto. Tenía una hermana llamada Constanza, invitó a Licinio y se la introdujo. Y por último Licinio se casó con Constanza. Y en el primer aniversario de bodas, Constantino fue a ese lugar y por la quinta costilla le metió la daga y mató a su cuñado. Mató a Licinio. Ya se quedó Constantino con toda esa parte. Pero había otra parte, la parte oriental de Roma, que la dominaba Magencio. Y Constantino reúne toda su caballería y se va a pelear con Magencio. No existe la Iglesia Católica. Estoy hablando del Imperio Romano. Vean cómo nace la Iglesia Católica. Se postra Constantino ante el sol para pedir la bendición del dios Sol sobre él y su ejército. Y miren la estrategia de Satanás. Le pone una nube, Satanás ahí al frente, que le cubre el sol, y en esa nube se le dibuja una cruz. Y oyó una voz Constantino que le dijo, Hipnopsis sino vinces, que en latín quiere decir, con este signo vencerás. Inmediatamente Constantino mandó a hacer cruces, pintó la cruz en los escudos de sus soldados, se fue, atravesó el Tíber, llegó a donde estaba Magencio, se fajó con Magencio y obtuvo la victoria. Después regresa Constantino a Roma y llega a un distrito, a un pueblecito pequeño que es el distrito de Trastevere. Y ahí en el distrito de Trastevere, Constantino llega a buscar a un pastor de la iglesia cristiana llamado Milciades. Milciades había nacido en el norte del África, hablaba un latín cruzado con el idioma bereber y por ende no hablaba un latín culto. El que sirvió de intérprete fue un joven llamado Silvestre. Y Silvestre se paró delante de Constantino porque ahí llegó Constantino con toda su caballería, sus caballos enlodados, sus espadas mojadas en sangre. No existe la Iglesia Católica. Vea cómo se funda la Iglesia Católica. Y le dice Constantino a Milciades. Milciades cuando lo vio empezó a temblar porque pensó que lo habían ido a buscar para matarlo o para llevarlo preso. Le dice Constantino, ¿sabes quién soy? Le dijo, sí, su excelencia, el emperador Constantino. Y le dijo, sí, Milciades, yo soy Constantino. Pero quiero decirte que yendo a pelear la batalla del puente Milvio con mi rival Magencio, el Señor me habló como le habló a Saulo de Tarso también. Y de hoy en adelante yo soy apóstol de Jesucristo. Vean cómo el diablo está trabajando. Le dice, quiero hacerte 3 preguntas. ¿Dónde están los clavos con que crucificaron a Jesús? Me han dicho que tú los tienes. Dice Milciades, sí. Cuando el apóstol Pedro llegó a Roma, y antes que lo crucificaran y muriera, fue dado a otros pastores. Y esos pastores siguieron de mano en mano los clavos. Yo tengo 3 clavos conmigo. Esta historia han tratado de esconderla, la Iglesia Católica, lo más posible, pero siempre alguien la saca a luz. Y le digo, yo quiero esos 3 clavos. Porque de hoy en adelante yo soy apóstol de Jesús.
Primer clavo lo voy a hacer introducir en mi corona porque ahora yo voy a gobernar en el nombre de Jesús. Con el otro clavo voy a hacer el freno de mi caballo porque ahora yo voy a manejar este caballo y pelear las batallas de Jesús. Y con el otro clavo voy a hacer el mango de mi espada porque ahora yo voy a pelear las batallas de Jesús. Milcíades no entendía nada, que lo estaban llamando a una unidad entre iglesia y ¿qué? Y Estado. Quiero hacerte otra pregunta, Milcíades. El día que tú te mueras, ¿quién te va a reemplazar? Dice Milcíades, si yo puedo, reuniré la junta de la iglesia y elegiremos a alguien que esté capacitado para dirigir la iglesia. Pero si no, la iglesia misma sabrá cómo hacerlo. Bien, Milcíades. El que servía de intérprete ahí era Silvestre. Silvestre hablaba un latín culto, porque había sido escriba en Roma y hablaba griego también. Y le dice Constantino a Silvestre, yo creo que tú y yo nos vamos a llevar muy bien. Yo creo que el Señor nos ha llamado a ti y a mí para hacer un trabajo grande acá en Roma. Luego le dice la otra pregunta. ¿Dónde están las tumbas del apóstol Pedro? Que tú dices que fue crucificado con la cabeza hacia abajo y decapitado. Y es cierto. Jesucristo le dijo a Pedro, llegará el momento que te llevarán y te ceñirán y te llevarán donde tú no quieres ir. Le dijo, te van a matar, te van a crucificar, pues no se lo dijo en clave. Pero esa palabra recordaba al apóstol Pedro. Y en efecto fue así. Nerón mandó a crucificar al apóstol Pedro. Porque estaba dividido, Roma estaba dividido aquello. Y Nerón temía por perder su poder. Y le mandó pegar fuego a Roma para echarle la culpa a los cristianos. Y le dice Milcíades, aquí en una colina cerca llamada al Monte Vaticanus, ahí están las tumbas del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. La tumba del apóstol Juan está en otra colina que se llama la colina de Letrán. Le dice Constantino, bien, mañana yo estoy acá de regreso y vamos a ir ahí a ese lugar. Otro día llegó Constantino con su madre, llamada Helena, su esposa llamada Fausta, 2 caballos más adicionales, uno para Silvestre y otro para Milcíades, y dice, súbanse a los caballos, vamos al Monte Vaticanus. De paso había unos palacios viejos ahí en el Monte Vaticanus, porque ahí se reunían las sacerdotisas que practicaban el vaticinio, hablaban con los muertos. De ahí se deriva la palabra vaticinio, vaticinar, adivinar. Vaticanus. Llegaron allá y dice Milcíades, esta es la tumba del apóstol Pedro. Y aquí está la tumba del apóstol Pablo, que fue decapitado por Nerón. Y eso lo dice el Espíritu de Profecía. Y dice Constantino, bien, vamos a sacar los restos del apóstol Pedro acá y los vamos a poner allá. Y empezaron a excavar y sacaron los restos del apóstol Pedro y los pasaron hacia otro lugar. Y a grandes pasos empezó a tomar las medidas. Y dice Milcíades, ¿y esto qué? Aquí vamos a levantar una basílica que se va a llamar la Basílica de San Pedro. Y allá, la Basílica de San Pablo. Y allá, el otro palacio que está allá, lo vamos a dejar como la Basílica de San Juan. Basílica, dice Milcíades. Sí, basílica. En la basílica, en el centro de la basílica se ponía el Augusteum, sobre el Augusteum se ponía el busto del emperador y se adoraba como Dios. Y dice Milcíades, pues este hombre va a querer que nosotros lo adoremos. Y le dijo, no, a mí no me van a adorar. Aquí únicamente se va a adorar a Jesús, a la Virgen María y a los apóstoles. Vean cómo el enemigo está lanzando las bases. Yo me voy a mudar de acá. Y se mudó para Bizancio. Le cambió el nombre y le puso ¿cómo? Constantinopla. Se mudó para ese lugar. Y empezaron a hacer las bases y las excavaciones. Inclusive Miguel Ángel fue el último que terminó los detalles del plano para hacer la Basílica de San Pedro, que ahí la tienen ustedes actualmente. Y surge ese poder. Y el día 7 de marzo del año 321, Constantino reúne a los jueces, tiene el concilio,
el primer concilio de la Odisea para transferir la solemnidad del sábado al domingo. Pero antes de eso, Constantino salió y estuvo 10 meses fuera del Imperio Romano. Cuando regresó a Roma, no había pastor en Roma, ya Milciades estaba viejito, tenía 79 años de edad, Silvestre era joven. Y cuando llegó, le dice Silvestre, Milciades murió. Dijo, no te preocupes. Lo montó en una carroza con caballos blancos, con tremenda fanfarria, lo sacó a las principales calles de Roma, reunió al pueblo de Roma y dice Constantino, hemos decidido, no se sabe quién porque él fue el que tomó la iniciativa, de que Silvestre sea ahora el representante de Dios aquí en Roma. Por ende se le tiene que dar todo el apoyo necesario en Roma. Y los que no lo hagan no podrán gozar de los beneficios del pueblo romano. Empezó a mezclarse ¿qué? El cristianismo con el paganismo. Y los verdaderos cristianos pues empezaron a optar por moverse. Y cuando vio Constantino de que se estaba dividiendo la iglesia en Roma, dice, bueno, aquí el problema está que está el Dios del sábado y el Dios del domingo. Roma seguirá guardando el venerable día del sol. Y se hizo el primer concilio. Y así se sacó el sábado y se introdujo el domingo y empezó a surgir ese movimiento eclesiástico, pagano. Se introdujo las indulgencias, las misas, que la misa es el culto del misterio. Empezó a introducirse la adoración a las imágenes, el purgatorio, el infierno, toda la doctrina babilónica empezó a introducirse. Y los verdaderos cristianos cuando vieron aquello dijo, no, esto no es así, y empezaron a huir. Y así se dividió en Roma el cristianismo. Más adelante no se le llamaba papas, hasta el año 500 se le empezó a llamar patronos. Murió Silvestre primero y de Silvestre segundo, y así vienen nombrándose los ministros de la Iglesia Católica, hasta que llegó el año 500, patronos. Después ahí desaparece el Imperio Romano y surge ¿qué? El poder católico, una supremacía papal de 1260 años. Así nace el sistema católico. La bestia que vive es semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, Roma imperial, le da el poder al poder papal, y su trono, y grande ¿qué? Y grande autoridad. Ahí vemos las características: el leopardo, Grecia, el oso, medos y persas, el león, Roma, Babilonia, y esta bestia horripilante con dientes de hierro simboliza el dragón o Roma imperial, que le da su sede, su trono y grande autoridad. Ahí surge el Vaticano. Babilonia, adoración. El diablo ha hecho un trabajo fino, delicado. Ahí tienen ustedes este sistema. Medo-Persia, la infalibilidad; Grecia, la filosofía; y Roma, persecución. ¿Por qué la Biblia no menciona a otras naciones como China o Japón? La Biblia menciona a poderes que solamente entran en contacto con el pueblo de Dios. Es historia religiosa. O sea que la Biblia no tiene el propósito de satisfacer nuestra curiosidad política, ni nuestra curiosidad histórica. El propósito de la Biblia es mostrar la historia del pueblo de Dios y cómo las naciones están relacionadas con esta historia. Por tal razón tenemos la secuencia de reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, divisiones de Roma y el famoso cuerno pequeño. Apocalipsis 13, 11 y 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Aquella subía del mar, salía de la humanidad. Esta nace de la tierra, por ende es una nación. Sale de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de ¿qué? A los de un cordero, pero hablaba como dragón. La bestia que identificaba a Estados Unidos en aquel entonces era el búfalo. Había demasiados búfalos aquí en los Estados Unidos. Inclusive las películas de vaqueros que usted ha visto ahí,
se quedan cortas todavía. Hay muchos parques todavía que todavía mantienen los búfalos ahí como trofeos, viéndolos objetos de exhibición. Pero estos son los dos cuernos semejantes a los de un cordero y es exactamente la bestia que simboliza a los Estados Unidos de América. Pero dice, después vi otra bestia, otro poder, que subía de la tierra, y por ende es una nación porque sube de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea que esta bestia va a obligar al mundo a que adoren a quién. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. En el capítulo 12 vemos un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas simbolizan Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque los judíos que estuvieron 430 años esclavizados en Egipto eran la iglesia de Dios. Y ese fue el poder que se levantó contra el pueblo de Dios. Y el gran dragón que estaba en el río, símbolo de Satanás, era el poder que gobernaba prácticamente a través de Faraón, simbolizando al dios Sol, el líder máximo de Egipto. Fa significa hijo, Ra significa Dios, On significa Sol. Y se ponía el símbolo del Sol en el cuello. La primera cabeza o el primer poder que se opuso al pueblo de Dios es Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma imperial. Roma imperial le da su sede, su trono y grande autoridad a la Roma ¿qué? A la Roma papal. En el capítulo 13 vemos que esta bestia también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego ve el apóstol, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. La séptima cabeza de la bestia del capítulo 13